Bueno, un cordial saludo a todas las personas que están en este curso sobre docencia clínica. Somos todos profesionales de la salud que estamos laborando en instituciones de salud donde hay estudiantes en formación de diversas profesiones y diversos niveles formativos, tanto de pregrado como de posgrado. Es muy importante que estén aquí porque eso implica que tienen una motivación, que tienen un interés por formarse en esa labor docente, más allá del tipo de vinculación que podamos tener. Tenemos un compromiso con esos estudiantes que están en los sitios de práctica, que están a nuestro lado, que nos están acompañando, y lo que nosotros podemos hacer con ellos va a ser muy importante. Entonces, estar aquí en este curso es esencial. Esto es un primer curso que estamos ofreciendo dirigido a esta primera necesidad, que es qué es lo que implica la docencia clínica, y eso es lo que intentaremos responder en este primer módulo. Mi nombre es Carlos Andrés Pineda, soy médico, cirujano de la Universidad del Valle, especialista en medicina familiar. Tengo una maestría en educación superior y soy docente ya hace 20 años en esta universidad y he pasado por otras universidades. Me encanta la docencia y por lo tanto espero poder compartir con ustedes esa pasión y ese conocimiento que he podido tener. Bueno, en primer lugar quiero arrancar con esta caricatura. Siempre me gusta arrancar mis cursos con esta caricatura. Como ustedes ven, hay un niño con su perro, pasa un amiguito y le dice, mira, le enseñé a mi perro a silbar. El otro amigo, pues muy sorprendido, se acerca al perro para tratar de escucharlo silbar y pues obviamente el perro no silba. Y le dice, bueno, pero no lo escucho. Lo que le dice el amigo es, yo te dije que le enseñé, no que él había aprendido. Esa caricatura tan sencilla encierra lo que es la esencia de todo lo que hacemos al formarnos como docentes. Es que nosotros podemos enseñar, pero tenemos que realmente buscar el aprendizaje del estudiante. Entonces vamos a revisar un poco lo que algunos estudios nos han planteado de cuáles son las características de un buen profesor y específicamente de un buen profesor clínico. Esas características que estamos viendo aquí son las más importantes y las más transversales que se han señalado cuando se interrogan muchísimas personas sobre esas características. En primer lugar, y para mí personalmente es una de las más importantes, es la parte de la pasión. Un buen profesor en general es una persona que está apasionada, que le gusta, primero, su profesión de base, estamos hablando ya de la universidad, lo que en el caso nuestro somos médicos y somos personal de enfermería, de terapia, etcétera. Nos apasiona eso, pero además de eso nos apasiona la enseñanza. Realmente nos gusta enseñar, nos gusta compartir nuestro conocimiento a los demás, porque eso se transmite, se siente y es lo más importante para todo, es la base de lo que fundamenta todo lo demás que vamos a hacer. En segundo lugar, el ser claros, organizados, disponibles, amables y que ofrezcan soporte. Claros y organizados es muy importante porque eso le va a dar una buena estructura al estudiante, le va a dar más facilidad al estudiante para que pueda entender lo que nosotros estamos tratando de enseñarle. La disponibilidad y la amabilidad son características, claro, muy importantes. En tercer lugar, somos capaces de establecer un rapport, es decir, una conexión con los estudiantes. Proveemos dirección y realimentación y nos mostramos íntegros y respetuosos por los otros. Características absolutamente importantes en un buen docente. Demostramos competencia clínica. Claro, para ser profesores tenemos que ser buenos en lo que somos de base, en nuestra profesión. Si no, no podríamos enseñar, por supuesto. Utilizamos estrategias de planeación y orientación. Eso quiere decir que sabemos de lo que vamos a aprender y esperamos más adelante poder ofrecer otros cursos que amplíen ese conocimiento. Tenemos un conocimiento que nos permite poder usar diversas estrategias para poder enseñar. Y de esa manera también pues, manejar ese amplio repertorio. Nos comprometemos con evaluación y reflexión. Claro, estamos evaluando a los estudiantes, les estamos diciendo cómo lo están haciendo, porque eso es necesario para que los estudiantes puedan avanzar. Hacemos uso de múltiples formas de conocimiento dirigidas a diferentes niveles de conocimiento.
en salud, en medicina y en las demás carreras de salud, en el ambiente clínico hay una particularidad. Es muy frecuente que al mismo tiempo haya estudiantes de diferentes niveles. En una revista, por ejemplo, es frecuente que haya estudiantes de semiología, de clínicas, internos, residentes de todos los niveles, que haya residentes de segundas especialidades, que haya docentes de diferentes tipos de experiencia, etcétera, etcétera. Y se hace una actividad docente que al final tiene que ser dirigida a todos los que están allí. Y una característica también muy importante es el hecho de que somos capaces de tener un proceso de autorregulación. ¿Qué implica la autorregulación? Implica esencialmente lo que se denomina una práctica reflexiva. Es decir, somos capaces de poder estar viendo cómo estamos haciendo lo que estamos haciendo. Y eso es importante, tanto para la parte docente como para la parte también profesional nuestra. Eso quiere decir que estamos revisándonos, que es la única forma de poder establecer planes de mejoramiento. Los atributos específicos que se dan para el docente clínico se dividen en unas habilidades llamadas duras y unas habilidades llamadas blandas. Es un término muy popular en la literatura de educación. Personalmente me parece, no lo comparto mucho porque le da como una especie de jerarquía. Las habilidades duras pueden ser entendidas como más importantes que las blandas, pero lo denomino así porque es lo que se conoce en la literatura de educación. Esas habilidades duras tienen que ver con el hecho básicamente de ser excelentes profesionales. Tenemos un conocimiento clínico, tenemos unas habilidades clínicas que nos permiten poder enseñarle a los demás. Pero esas habilidades blandas son igual de importantes o incluso pueden ser hasta más importantes. Tenemos un enfoque centrado en el paciente, somos empáticos, somos respetuosos y mostramos compasión. Son habilidades que son supremamente importantes para ser excelentes profesionales y para ser obviamente también buenos docentes. Al final tenemos que ser conscientes que el mejor profesor, o más bien el profesor más efectivo, es el ejemplo. De lo que más aprenden los estudiantes realmente es del ejemplo, bueno o malo que pueda tener alrededor. Los estudiantes están como esponjas, nos están observando, están viendo lo que hacemos, cómo tratamos a los pacientes, lo que decimos, cómo tratamos a los colegas, cómo tratamos al resto de los profesionales, etcétera, etcétera. Todo eso lo están viendo ellos y están aprendiendo de eso. Entonces el modelaje de rol, lo que llaman el role modeling, es un proceso muy importante, pero aquí para poder formar esas habilidades clínicas en los estudiantes. En ese sentido, lo que básicamente vamos a evidenciar es que en ese modelaje hay unos atributos clínicos, unas habilidades docentes y unas cualidades más de tipo personal que vamos a tener para poder ser buenos docentes. Las habilidades docentes son múltiples, las más importantes, las que más se destacan son ofrecer más oportunidad de práctica. Los estudiantes tienden a valorar mejor a los docentes que les permiten tener más oportunidad de práctica, de contacto con el paciente. Obviamente esto dentro de todo lo que es la estrategia de seguridad del paciente, pero por supuesto que a los estudiantes les encanta un docente que les permite estar más en contacto con el paciente y hacer más cosas con los pacientes. También los estudiantes tienden a ver que a mayor responsabilidad del docente hay una mejor percepción, es decir, los docentes cuando se ve que mi docente es una persona que cada vez ocupa mejores cargos, cada vez tiene más responsabilidades, eso tiende a tener una mejor percepción por parte de los estudiantes. También cuando ese modelaje, cuando somos conscientes de ese modelaje que hacemos frente a los estudiantes en la forma como tratamos y como vemos a los pacientes. El uso de estrategias de enseñanza específicas, es decir, que el tener una formación docente, una formación pedagógica, es observada por los estudiantes y claramente cuando nosotros somos capaces de ofrecer diferentes estrategias didácticas que sean efectivas y que se desarrollen de forma adecuada, eso también va a mejorar nuestra percepción como docentes. El compromiso con la formación de los estudiantes, es decir, que realmente los estudiantes sientan que ese docente se preocupa por ellos, que les interesa su formación como tal. El promover ambientes educativos positivos. En esta parte es importante mencionar que cuando hablamos aprendizajes, ambientes de aprendizaje positivos, estamos hablando de que en el aprendizaje las emociones son importantes. Y el hecho de que los estudiantes tengan una actitud positiva, se sientan bien en un ambiente de aprendizaje, eso va a facilitar el aprendizaje. Pero quiero ser muy claro con esto.
o promover la amabilidad, la cordialidad, el respeto en la relación con los estudiantes no implica el no ser metódico, ser exigente, ser riguroso. Son dos cosas diferentes. Se puede ser exigente, se puede ser riguroso sin ser irrespetuoso, sin ser grosero, y eso es lo que implica un ambiente educativo positivo. Y ofrecer pues una posibilidad de una conexión con los estudiantes. En cuanto a las cualidades personales, se destaca el tener habilidades de relacionamiento con los demás, ser íntegros, tener características de liderazgo, un compromiso con la excelencia, el ser dedicados, honestos, diplomáticos, entusiastas y una frase muy importante, que seamos capaces de inspirar a los estudiantes, que los llevemos a que quieran más, a que se motiven más, a que les contemos de nuestras experiencias y de esa manera los inspiremos. Entonces, ¿cuáles son esas características que pueden ser modelos de rol negativos? Entonces, se relaciona mucho con lo que llama el currículo oculto, es decir, no con lo que está escrito que queremos hacer con los estudiantes, sino con lo que pasa en la dinámica del día a día. Un elemento, humor despectivo. Muchas veces usamos elementos de humor para distensionar una conversación, para crear en teoría un ambiente más relajado, pero el humor es algo que es muy delicado para el uso porque tenemos que ser conscientes que mucho del humor que se usa puede tener elementos discriminatorios de todo tipo y eso es una situación que en este momento pues es muy delicada y hay que mirarla con mucho cuidado. Entonces hay que ser muy cuidadoso con ese tipo de cosas. El abuso de la jerarquía. Es claro que en la salud y sobre todo en la medicina hay unas jerarquías bastante marcadas que tienen aspectos positivos pero que también tienen aspectos negativos. Hay que ser muy cuidadoso con ello. La jerarquía está bien para dar un sentido digamos, de dirección sobre lo que se debe hacer, para dar orden, pero no para abusar de eso. La jerarquía no es para humillar al otro, la jerarquía no es para poner al otro a hacer cosas que no le corresponden ninguno de esos elementos. Obviamente discriminación de género y no solamente de género, en este momento también contra la diversidad sexual, de diversidad étnica, en términos generales todavía puede haber elementos de discriminación de todo tipo. También cuando un docente se dedica mucho a criticar de forma no constructiva a las instituciones de salud, a las universidades, etc. Eso al final no es bien visto por los estudiantes. Y también, importante, los profesionales que tienen situaciones conflictivas con los pacientes y los familiares también influyen en un modelo de rol negativo. Entonces, esos son los elementos que tenemos que tener en cuenta. Entonces, como resumen de este primer módulo del curso, lo que queremos señalar aquí es que el docente clínico tiene que tener unas determinadas cualidades que le van a facilitar su ejercicio docente. Pero vuelvo y señalo, la más importante de ellas es tener pasión por lo que hago y pasión por enseñar. El ser una persona que sea respetuosa en el trato con los demás. Asumir y ser conscientes que somos modelos de rol para los estudiantes. Y de esa manera, teniendo en cuenta estas características, poder ejercer un mejor rol docente. Y saber que yo ya tengo un saber disciplinar, pero que necesito un saber pedagógico para poder ejercer el rol docente, porque el ser profesor requiere unos conocimientos y habilidades específicas y eso es una de las cosas que quiere avanzar este curso y otro más que podremos estar ofreciendo. Les agradezco mucho su atención y nos vemos en el siguiente módulo.